ya estamos en comunicación con mi querido Beto Merlo, allá hasta Puebla, ya saben, es un activista político, estudioso de pues cómo están los movimientos sociales, y comentábamos aquí temprano que realmente ayer se dio una demostración. Todavía hay camino por andar, todavía falta vencer apatías, falta que la gente salga a apoyar más estas manifestaciones cívicas, que es un orgullo. A mí me da mucho entusiasmo, mi querido Beto, no sé tú cómo lo veas, todo lo que vivimos ayer, manifestaciones pues masivas, hasta pequeñas, ¿no? ¿Por qué no decirlo? En algunos lugares fueron pequeñas, pero desde luego lo que hay que encomiar es que fueron pacíficas, no hubo saqueos, no hubo estridencia y sí la voz unida de un pueblo diciendo basta ya de los abusos, basta ya no solo de este gasolinazo, sino en sí de la corrupción, de los malos manejos, de los desvíos, de los Duartes, de los Padres, de los Moreiras, basta ya de todo eso. Y cuando el poder ciudadano se unifica y se organiza, mi Beto, a temblar allá arriba. ¿Cómo la ves tú, mi querido? Buenos días. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buen día, con el gusto de saludarte como siempre y sobre todo pues con el entusiasmo de haber visto ayer un México pues cada vez más movilizado, un México que también parece cada vez más decidido, pero sobre todo, y algo que celebro mucho es que veamos cada vez un México pues mayormente articulado. Ahora pues el espacio público, los parques, las plazas, las calles, pues comienzan a contar una historia diferente, una nueva historia en donde pues cada rincón del país, en cada rincón se escucha el eco creciente de un grito que dice pues ya basta, ¿no? Un ya basta sobre todo muy firme a quienes no conocían el límite al amparo de los grandes cargos políticos, de los grandes cargos de toma de decisiones, que ahora comienzan a toparse con pared con una ciudadanía que, si bien es cierto, pues ya lleva, no es de ahora porque no es reciente, pero sí ya lleva varias décadas con este disgusto frente al desempeño de sus gobiernos, ahora sí comienza pues a tomar acciones mucho más concretas, mucho más elaboradas, que trascienden mucho más allá del hecho de tomar las calles, que es positivo para señalar temas públicos que no están como deberían estar, pero que también pues comienzan a reflejar un acercamiento forzado de la ciudadanía hacia las instancias de gobierno para retomar el diálogo y pues recordarles, ¿no? Precisamente que a quienes ostentan algún tipo de cargo, charola y todavía incluso fuero, pues lo tienen precisamente por el voto popular que la gente les dio. Entonces, me parece que la sociedad mexicana está haciendo muy suyo el momento, por supuesto, como en cualquier otro contexto de crisis hacia el gobierno en turno, hay pues prácticas e intentos de oportunismo político, nunca faltan personas que buscan colgarse de un movimiento completamente apartidista, genuinamente ciudadano, pero bueno, también tenemos que la oposición no puede ni debe estar dormida y que pues prácticamente también es su chamba, ¿no? Capitalizar este tipo de momentos para que pues en las elecciones que tenemos en 2017 y en 2018 el costo que paguen por la factura de esas malas decisiones del gobierno en turno pues le llegue y sea real. Así es, mi Beto, porque veíamos que a pesar, yo estoy checando los noticieros, los grandes medios, pues si acaso lo mencionaban muy de soslayo, esta movilización, están enfocados en el tema Trump, que les sirvió de parapeto, y en el tema Fidel Herrera, que sin duda son temas importantes. También vamos a hablar de ello. Es precisamente otra manifestación de la sociedad que está en contra, está previniendo, ahí están previniendo algo que pues no pudieron evitar antes, que ayer les decía Trump, bueno, veo todas estas manifestaciones y yo les pregunto, ¿por qué no votaron? Y es cierto, muchas de estas personas se quedaron sin votar y ahora están viendo las consecuencias. Pero bueno, más allá de que se minimice aquí pues este poder ciudadano que está creciente en la organización, hay que destacar pues este
comienzo del despertar ciudadano, porque las revoluciones, mi Beto, no son necesariamente tomar un fusil, irse contra pues los uniformados de las distintas instituciones, sino es mover conciencias, es de veras llegar hasta lo más profundo de la conciencia cívica y decir, oye, ve lo que te están haciendo con tus derechos, ve lo que están haciendo con tu gobierno, ve lo que están haciendo con tus impuestos. Entonces vamos a protestar y se puede cambiar las cosas, mi Beto, desde un lado pacífico. Hemos visto, lo digo, a través de la historia, les comentaba aquí al auditorio, pues hemos comentado que se han logrado grandes transformaciones, han caído regímenes muy duros, han logrado cambios, se han logrado cambios económicos, se han logrado cambios sociales, y en México estamos ante la oportunidad, sin duda, de lograrlo. Digo, no se trata de quemar al país, sino que se trata de cambiar las cosas por el bien de México de una vez y por todas. Mi Beto, ¿cómo la ves tú? No, totalmente de acuerdo contigo, porque sobre todo, mira, ponemos mucha atención. Fue un fin de semana bastante álgido, ¿no? El tema de las marchas aquí en México, como bien lo comentas, que sí tienen como vehículo y como hilo conductor el gasolinazo, pero que de fondo, pues, en realidad los reclamos son tan amplios como lo han sido los errores de la presente administración federal. Y por otro lado, pues, algo que también le suma intensidad a este fin de semana, pues fue la toma de protesta de Donald Trump. Estamos viendo, pues, prácticamente realizarse lo que pensábamos en algún momento que pudiera ser irrealizable o prácticamente imposible, y que bueno, pues ya ocurrió, está aquí, es una realidad que tenemos que afrontar todos los mexicanos. Pero sí me gustaría también señalar, más allá del enorme análisis que se puede hacer de la toma de protesta de Trump, me gustaría platicar brevemente sobre las reacciones que tenemos en México frente a la toma de protesta, pues, de este personaje, porque se le conoce por ser una persona ampliamente misógina, que tiende a discriminar a todos los grupos vulnerables y minoritarios que habitan en los Estados Unidos, como la población afroamericana o afrodescendiente, mujeres, personas en condiciones de calle o de pobreza, en fin, o por supuesto migrantes, y especialmente el tema de los latinoamericanos y de nuestros hermanos y hermanas mexicanos y mexicanas, pero de repente pareciera que pensamos que ese tipo de actitudes de la clase política, porque aunque Donald Trump se autodetermine como un candidato antisistema, me parece que no hay persona que sea un modelo más claro o tan claro como él del sistema económico que subordina a lo político en Estados Unidos, pero piensan o pensamos de repente que eso solamente se da a la clase política de afuera, y la verdad es que no. La verdad es que aquí en México tenemos estos micro o macro también autoritarismos que tienden a la segregación social, que tienden a restringir los derechos humanos de otras personas, sobre todo, como lo comentaba, con grupos minoritarios como la comunidad LGBTI, ¿no? Por ejemplo, y que somos incapaces, o que por lo menos no nos generan los estímulos suficientes para señalarlos y además para combatirlos, incluyendo en nuestro entorno inmediato. Es decir, sí podemos sentirnos aterrados del discurso de toma de protesta de Trump, que pensamos que podía haber sido un poco más moderado, que podía haber sido muestra de una madurez política más conciliadora, menos confrontativa, y que no fue así. Pero entonces tampoco volteamos a ver a la clase política que en México está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ojalá dejemos de asumir un poco esta postura de caminos de la calle y oscuridad de nuestras propias casas, porque todos aquellos rasgos que nosotros vemos en Donald Trump y que pues, nos hacen sentir indignación y molestia por la forma en la que se refiere hacia otras personas, también ocurre en nuestros propios espacios. Y es precisamente en este contexto de protestas, de marchas, de manifestaciones, en donde se puede empezar a recuperar este espíritu perdido de la democracia, pues un poquito antigua, ¿no? En donde la gente se reunía y se congregaba en las plazas públicas para dialogar de eso, en lo público meramente. Yo espero que este tipo de ejercicios, que son sin duda una parte esencial de cualquier tipo de formación cívica, nos comiencen a dejar las lecciones necesarias para que, pues en el caso de México en 2018, cuando también tengamos que elegir a quien representará ante
mundo entero a nuestro país, desde Los Pinos, desde la presidencia de la República, pues nos dejen valiosas lecciones para que no caigamos en los mismos errores en los que ha caído, me parece, la nación estadounidense, porque además, no sé tú, Jorge, y muy seguramente habrán algunas otras personas también, pero yo me reí muchísimo con la liberación del trailer o del promocional de House of Cards, anunciando ya su siguiente temporada, con un promocional pues bastante claro y conciso, y que me parece que es una síntesis majestuosa de lo que está viviendo en estos momentos Estados Unidos de América, ¿no? Aparece una bandera de los Estados Unidos volteada, es decir, al revés, con un fondo gris, y al fondo está la Casa Blanca, y mientras se va diciendo el juramento que precisamente pues Donald Trump tuvo que decir en su toma de protesta. Algo así, me parece, creo que pudiera pasar en México, porque las posibilidades con la clase política siempre han sido infinitas y tienden a lo peor, pero es papel y deber nuestro asegurarnos y garantizarnos de que así no sea. Así es, mi querido Beto, hay que destacar, pues, con toda proporción guardada, pues, el fin de semana de movilizaciones que tuvimos aquí y allá, allá la sociedad tratando de advertir a un nuevo gobierno sobre lo que no debe hacer, y aquí la sociedad cansada y harta de todo lo que ha hecho un mal gobierno, una mala administración. Fíjate las paradojas, más de 2 millones de personas, más de 600 marchas en distintas ciudades de los Estados Unidos, incluso de capitales del mundo entero, porque sí es muy preocupante todo lo que está dejando ver este señor, que bien dices tú, de antisistema no tiene nada. Ahí en Estados Unidos lo que impera pues es el gran capital, que es el que controla los sistemas de gobierno, y él representa justamente todo eso y retoma la más pura esencia, un nacionalismo, patrioterismo, populismo en su discurso, diciendo America's First. Para muchos veía yo que decían, ay, qué bueno, ojalá tuviéramos un presidente así que pensara primero por su país. Hoy no podemos ser una ínsula, y Estados Unidos no puede ponderarse por encima de todo como un país supremo y mandamás, porque en este mundo globalizado en el que la interdependencia es cada vez mayor en los sistemas económicos y sociales, no puedes tú ponderar. Está bien, es un discurso político electorero, pero ahora pues se tiene que trabajar, y este señor ya está en campaña para la reelección con estas amenazas reiteradas. Ya hay cita para recibir a Peña Nieto el próximo día 31, cuando aquí en el país se está hablando de un paro nacional justo para ese día. Fíjate los parangones, los paralelos que hay en ambos países. Ya para las 11 de la mañana de hoy se anuncia un mensaje del presidente Peña Nieto, Dios nos libre, sobre política internacional. Ya reiteró este señor que sus prioridades van a ser la renegociación del libre comercio. Sigue con sus bravatas, desaparece la página en español de la Casa Blanca, realmente un fascistoide cuyas esencia de su discurso de toma de posición pues recuerda aquellos nacionalismos extremos de Mussolini, del mismísimo Hitler, de los cuales pues hay que estar muy preocupados. Por eso la sociedad, fíjate, la sociedad allá movilizándose para advertir a Trump que no lo haga, y aquí para manifestar que deje de hacer lo mal que está haciendo la clase política, mi Beto. Dime, perdón. Y déjame decirte que diste en un punto clave, porque gran parte del discurso de Donald Trump recae en lo meramente económico, ¿no? Y de ahí su frase célebre, Make America Great Again. Yes. Make America Great Again. Entonces, esto atina a que muy seguramente gran parte de la política, las políticas de Estado de Estados Unidos, busquen, pues, como la propia frase lo explica, remontar o reivindicar a Estados Unidos al interior de su territorio, porque
sabemos que económicamente hablando y comercialmente hablando Estados Unidos es una potencia a nivel mundial, pero pareciera que ahora el cambio o el giro en el timón va a ser hacia el interior, es decir, recuperar esos trabajos, esos empleos perdidos, ¿no?, frente a corporaciones extranjeras, pero también esto nos envuelve en un discurso que a mí me parece pues muy tramposo, porque creo que una nación económicamente poderosa no es de manera inevitable garantía de una nación con mejores estándares y con mejores prácticas democráticas. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, recordando un poco y parte del discurso de Donald Trump, y que me parece que debería ser un buen referente para nosotros como ciudadanos mexicanos de cara al proceso electoral que viene en 2017 y 2018, él dice: estamos transfiriendo el poder de Washington para devolvérselos a ustedes las personas. ¿Pero a qué personas? Porque él se refiere al florecimiento de la clase política a costa, por así decirlo, de marchitar, pues sí, a la ciudadanía y sus condiciones de vida. Pero ¿de qué clase de ciudadanía y de qué clase de condiciones de vida estamos hablando? ¿No? Porque, por otro lado, de igual forma, él habla de los olvidados, Jorge, pero pues retomar a los olvidados de Estados Unidos no es necesariamente tomar en cuenta a quienes él propiamente está excluyendo. Es decir, es un discurso muy parecido o una postura con niveles democráticos muy parecidos a los de la democracia de la antigua Grecia, en donde, por ejemplo, pues por supuesto que todas las personas que tuvieran la condición de ciudadanía pudieran tener acceso a los derechos y libertades que la propia democracia debería garantizarle a cualquier individuo. Sin embargo, pues por supuesto, los grupos de esclavos en aquel momento no tenían ningún tipo de derecho. Y es precisamente esa misma marginación la que Donald Trump hace de manera muy tramposa en un discurso que pareciera ampliamente incluyente, pero que es profundamente excluyente, porque se habla de derechos para personas que él considera que los merecen, y eso por supuesto no puede ni debe permitirse en ningún tipo de democracia. Y entonces después pudiera también caer la nación americana en una trampa en donde pues inicia el presidente Donald Trump con bajísimos niveles de aprobación, que no superan el 40% de aceptación, mientras Barack Obama pues tenía prácticamente el 88%, ¿no? Y entonces pudiéramos caer en la trampa que te mencionaba de medir el desempeño de una democracia con indicadores que fueran preponderantemente pues económicos. ¿Qué ocurre o qué ocurriría en este escenario? Precisamente pues la postura o asumir la postura de que el desarrollo es aceptable y el crecimiento económico es aceptable a costa de pisotear los derechos y las prerrogativas de otras personas, de otros grupos, y creo que en pleno siglo XXI eso ya no es posible. Creo que tendremos que comenzar a valorar la esencia y la profundidad de la democracia misma sobre los resultados que quisiéramos que nos arrojara como un vehículo de generación de riqueza. Este discurso de que la generación de riqueza también es la única forma de combatir la pobreza, me parece que es sumamente autoritario, sumamente totalitario. Tenemos que comenzar a revalorar lo que implica vivir en verdaderas condiciones de democracia, en donde todas las personas tengan un lugar, en donde todas las personas tengan una voz, pero sobre todo que todas las personas puedan ser escuchadas frente a sí mismas, frente a otras personas y frente a sus gobiernos. Entonces, te lo digo porque muy seguramente en este contexto de crisis económica en México, también gran parte de la agenda y del discurso de los candidatos y candidatas que damos en la boleta electoral irá para allá. Sí, claro. Creo que tenemos ya un antecedente y un primer referente de cómo podemos comenzar a valorar las posturas y las posiciones de los candidatos y las candidatas que vengan para la presidencia de México con el ejercicio que ya vimos o que tenemos con Donald Trump. Así es, mi Beto, pues preocupante realmente la actitud que toma este señor, su claro antimexicanismo, más allá de todas las peroratas que ha lanzado, y pues sobre todo preocupante porque no vemos aquí el tamaño en el gobierno como para hacerle frente y parársele a este señor y ponerle un alto a sus pretensiones, o bien tomar las medidas necesarias para hacer las alianzas hacia afuera y contrarrestar entonces lo que pretende hacer Trump con la inversión y el empleo, además de renunciar al Tratado de Libre Comercio, que no debería de preocuparnos, dicen muchos, pero yo digo que sí, porque sí nos debe preocupar,
por la acción que no vemos. Si no han podido resolver los problemas internos, mi Beto, imagínate ahora con estos problemas que se les vienen encima con el señor Trump. Está que como decían las abuelas, Dios nos agarre confesados. Gracias, mi querido Beto, como siempre, por este análisis tan acucioso, tan interesante y tan ameno. Te mandamos un abrazo, mi querido Beto, y que tengas una excelente semana. Hombre, muchísimas gracias a ti, Jorge, y les mando un abrazo a todo el equipo de Disruptiva TV y a todas las personas que nos van a escuchar. Muy buen día. Gracias, mi Beto, un abrazote, y gracias por tu tiempo, sabemos que anda ahí medio carrereado en tiempo, pero pues quiso estar aquí presente con sus comentarios. Vamos a hacer un corte y continuamos con más aquí en Disyuntiva TV.